Hola a todos, bienvenidos a el primero de los diálogos latinoamericanos de la Furia. Bueno, es un honor para mí estar aquí con estos invitados internacionales de lujo. Me imagino que los ubican por lo menos y por eso vinieron. Y si no, se los presento. Bueno, yo soy Josefina González, soy chilena, un poco más fome. Pueden igual encontrar mi libro, si es que les parezco simpática, en el stand de Overol y también en el de Chancagazo, unos fanzines de chistes que hago. Paso a presentarles a nuestros invitados, que de verdad son de los grandes de las letras hispanoamericanas. Fernanda Melchor, escritora mexicana, novelista, periodista de profesión, ¿verdad? Aunque leí por ahí que cuando chica quería ser detective y te tocó nomás escribir, así que escribes bastante de crímenes y cosas. Horacio Castellanos, me imagino que lo ubican, un gran escritor salvadoreño, aunque nació en Honduras y ha vivido en todos los países posibles. Luego nos vas a contar sobre eso, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar ahora. Hay varias anécdotas que son como las que marcan tu vida y que supongo que el público más te pregunta, como cuando publicaste El Asco y decidiste autoexiliarte de tu país y todo eso. Vamos a hablar de todo eso en profundidad, pero es un hombre con un amplio currículo literario y de vida que van intrínsecamente relacionados, yo creo. Vamos a hablar de eso también, del lugar donde se vive y la cultura que se defiende o que a uno se le cuela por los poros. Y tenemos a Felipe Rosete de México. Él es escritor y trabaja fundador, ¿no es cierto?, de la editorial Sexto Piso. Una gran editorial, muy importante. Yo a mis amigos editores que les conté que iba a estar en la mesa me decían, Sexto Piso, como que es así como muy importante referente. Y bueno, pues, la mesa que nos convoca se llama o propone el tema de la resistencia cultural y tiene un subtítulo, ¿cierto? Una bajada que propone cómo hacemos para no volvernos tan gringos. Yo estuve investigando un poco la palabra gringo y es bastante confuso su origen, pero todos sabemos lo que es un gringo. Un gringo, alguien que llega hablando inglés. Bueno, aquí en Chile leí que es más acotado el término que en otras partes, porque acá para nosotros un gringo es un estadounidense que no habla español, básicamente, y que anda turisteando y que en cualquier minuto va a ser cogoteado y despojado de todo su dinero, ¿no es cierto? Ese es un gringo, que no entiende lo que le dicen, que tú le puedes enseñar garabatos, que hacerle creer que un garabato es por favor, y bueno, un gringo. Pero creo que incluso en otros países el tema gringo se extiende un poco a casi cualquier persona que no habla el idioma local. Bueno, yo sé también que yo viví cerca de la frontera con México, en Estados Unidos, y hay todo un tema también, los pochos, que son los mexicanos que no entienden nada de español, que son súper mexicanos, que hablan el inglés hasta con acento, pero que no entienden. Y bueno, de todo eso vamos a hablar ahora un poco. Hay varias preguntas que surgen respecto a este planteamiento que nos hicieron los chicos de la Furia sobre cómo, primero, qué es lo que queremos resistir, qué es la cultura que queremos, ante la que queremos resistir, porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero que haya una resistencia cultural es una cosa de país de segundo o de tercer mundo, porque ¿a quién hay que resistirle? O sea, eso es un tema, resistencia cultural, y cómo lo hacemos. Entonces yo, a partir de algunos conceptos, les quería ir dando la palabra brevemente. Más primero a título personal, que nos comenten, se sienten autores latinoamericanos, se sienten autores mexicanos, se sienten autores universales,
sienten que los temas que tratan son locales, pero finalmente abogan a un... ¿Cuál es la diferencia entre un tema universal, un tema... ¿Cómo se cruzan esas variables de lo universal, qué sé yo, el amor, la desesperanza, la violencia, con lo local? ¿Qué hace que una cosa sea particular? ¿Qué hace que ustedes se sientan un escritor mexicano, un escritor centroamericano o un escritor sencillamente latinoamericano o hispanoparlante incluso? Cuéntenos un poco sobre eso, sobre primero su sensación así bien íntima, personal. Claro, me tenía que tocar a mí primero, ¿verdad? Gracias. Gracias, chicos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gran honor estar aquí en Santiago, en la Furia del Libro, la 12ª edición. Estaba paseándome por los pasillos y viendo la cantidad de libros geniales que hay aquí. Ya estoy esperando que llegue ese señor del ministerio para que me entregue mi plata y ya pueda gastármela adquiriendo libros. Bueno, ¿qué pregunta tan difícil, ¿no? Porque eso implica toda esta cuestión de si uno es universal o regional o local o nacional, no sé, implica como una serie de reflexiones que a veces uno no se, digamos, no se hace cuando está escribiendo. Y al mismo tiempo, sí, ¿no? Yo siempre he considerado que soy una escritora a la que le gusta pintar cuadros realistas, por ejemplo, ¿no? Pero lo que en México es realista, en Europa puede ser surrealista, ¿no? O absurdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí es como una cuestión muy complicada. Para mí, básicamente, que soy una escritora que escribe en español, en una variedad del español que es el español de México, sí hay una especie de pensar siempre y tener en cuenta al lector y lograr articular, ¿no? Poder hacer una negociación, poder hacer una suerte de traducción de la lengua mexicana a algo que pueda ser entendido por una mayor cantidad de personas. Pero no es tanto por pensar en un mercado, sino en mi caso yo siento que es más bien porque uno quiere comunicar, ¿no? Y uno de los principales, por ejemplo, uno de los principales lecciones que uno aprende escribiendo crónica, como bien dijiste, también me dedico a hacer crónica, soy de formación periodística, pero de deformación periodística, pero también me gusta mucho el periodismo narrativo. Y una de las primeras lecciones que aprendes es que tus textos traten de no tener esta caducidad. Y a veces si uno es demasiado específico con el lenguaje, puede tenerlo. Pero al mismo tiempo uno no quiere perder esta suerte de color, de textura particular que tiene cada variedad del español, ¿no? En nuestros diversos países y dentro de las regiones, ¿no? Entonces siempre es como una negociación, es muy extraño, ¿no? O sea, uno quiere hacer arte, quiere hacer literatura y por lo tanto aspira a ser entendido por muchas personas, pero al mismo tiempo no puede dejar, al menos en mi caso, que como les decía, tengo la intención de pintar cuadros realistas, no puede uno dejar también de hacerle una especie de homenaje al idioma que se habla en nuestras regiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi novela Temporada de Huracanes sí fue una especie de negociación, ¿no? De cómo usar el español peor hablado, ¿no? De costeño, de la región de Veracruz, de donde soy, y al mismo tiempo tratar de hacerlo entendible gradualmente, como un poco la experiencia, ¿recuerdan cuando uno lee La Naranja Mecánica de Anthony Burgess? Como al principio usa palabras rarísimas y está tan gradualmente escrito la introducción de esas palabras que al final uno acaba entendiendo toda esta jerga rarísima inspirada en el ruso. Entonces era un poquito así la cosa, ¿no? Pero para mí siempre es un asunto de comunicación, más que de identidad, ¿no? Así de cómo me siento. Pues yo me siento como una autora mexicana, es decir, sí siento que la variedad de lo que escribo está puesto desde el español de México. Una vez en una reseña de Goodreads, alguien había puesto como un comentario, leí la reseña y alguien había puesto un comentario y decía, este libro se veía muy interesante, pero me decepcionó porque no está escrito en castellano. Así dijeron, ¿no? Y yo dije, claro, ¿no? Pero ¿cómo nos pasa en Latinoamérica que tenemos que leer muchísimas cosas traducidas, ¿no? Desde España, y nosotros comprendemos mucho mejor la jerga madrileña que
ciertas personas en España pueden comprender las diversas variedades del español en Latinoamérica, ¿no? En todos nuestros países. Entonces yo decía, sí, claro, pobre. O sea, en el fondo dije, pobre diablo, ¿no? O sea, ya que porque digan palabras con ch, ¿no? Que están llenas en el mexicano, ¿no? Dije, y ya siente que no puede leer un libro, qué triste. Imagínense que así fuéramos nosotros, ¿no? Que ya porque dice gilipollas o porque dice No leeríamos nada. Sí, todas estas cosas horribles. Cuando uno quiere leer a Bukowski, por ejemplo, el anagrama es terrible, ¿no? Y sin embargo nosotros comprendemos una mayor cantidad una mayor variedad de español que otros hispanohablantes, como es el caso de los españoles. Pero bueno, creo que ya divagué demasiado, entonces ahorita podemos proseguir la discusión. Cualquiera de los dos si quiere comentar sobre eso. Yo quizás, bueno, antes que nada, muchas gracias a la gente de La Furia. Es todo un honor estar por acá. Gracias, Galo, y gracias a todo el comité organizador. Yo estuve aquí hace, que será unos 4 o 5 años y recuerdo que fuimos a la cooperativa que tenían en ese entonces. Era una pequeña casa donde había montada como una especie de librería con todos estos proyectos que estaban surgiendo en ese momento. Y bueno, ver ya a la distancia esa especie de librería y ahora contrastarla con esta feria, además en este centro cultural tan bonito y tan importante simbólicamente, pues es muy grato, ¿no? Es muy grato ver cómo todos estos proyectos van creciendo y bueno, yo creo que vincularía eso con el tema de la mesa, ¿no? Que es esta idea como de la resistencia cultural. Creo que son formas de resistencia justamente, ¿no? Este tipo de iniciativas o estas charlas me parece que justamente son iniciativas de resistencia tal cual, ¿no? O sea, promueven justo una diversidad de enfoques, una diversidad de puntos de vista que pues me parece bastante enriquecedor en el contexto en el que estamos, ¿no? Justo me llamaba mucho la atención una colección de un sello argentino que se llamaba algo así como ay, se me acaba de ir el nombre justamente, disculpen. Era asalto emocional al sistema capitalista, ¿no? Se llamaba la colección. Me llamó mucho la atención justamente porque creo que se trata de un montón de proyectos que pues que de algún modo implican eso, ¿no? O sea, mueven ahí como reflexiones, pensamientos, ideas, emociones en torno al sistema en el que estamos inmersos. Y bueno, yendo un poco más a la pregunta, sí, nosotros como editorial en Sexto Piso tenemos ese problema que comenta Fernanda, ¿no? Nosotros tenemos la editorial también en España desde hace ya más de 10 años y de hecho pusimos la editorial allá porque cuando quisimos llevar nuestros libros no los aceptaban, ¿no? Las librerías y los distribuidores decían, no, pues es que son libros mexicanos y pues no, eso aquí no va a funcionar. Así que, pero bueno, no contaban con que éramos muy necios en ese entonces y dijimos, bueno, pues si son así las cosas, pues vamos y nos ponemos allá y nos constituimos como editorial española y trabajamos desde esa perspectiva, porque para nosotros era importante estar ahí y competir con esas editoriales que de algún modo pues fueron un ejemplo para nosotros, ¿no? Justo Anagrama, Tusquets, Ciruela, Acantilado, ¿no? Todas esas grandes editoriales españolas con las que nosotros nos formamos como lectores. Así que bueno, en el caso de Sexto Piso creo que es una editorial que tiene una vocación más universal, por así decirlo. Las cosas que nosotros publicamos tienen que ver con eso, ¿no? Sobre todo en una primera parte de la historia de la editorial creo que se dio ese impulso justamente hacia la literatura universal, porque publicamos un montón de traducciones y una vez que la editorial tuvo ya cierto prestigio, comenzamos a publicar autores en español, sobre todo mexicanos y mexicanos además que en ese momento no eran conocidos,
pienso justo en Valeria Luiselli o Carlos Velázquez, posteriormente Daniel Saldaña, Gabriela Jauregui, Rodrigo Márquez Tizano, en fin, toda una gama de escritores mexicanos con los que nosotros hemos ido creciendo de manera conjunta, ¿no? Entonces creo que están, digamos, esos dos grandes impulsos, ¿no? Por un lado, en un primer momento, un impulso hacia la literatura universal traducida y luego ya una cosa también como más local, y bueno, hemos logrado por fortuna mantener ese equilibrio entre ambas vertientes, y es un proyecto, bueno, pues que ha crecido bastante, tiene ya 16 años de vida, y pues estamos contentos con ello porque precisamente creo que representa eso, ¿no? Creo que representa de parte nuestra pues un intento de pensar sobre la realidad, ¿no? Creo que los libros que nosotros publicamos, sin que lo hayamos hecho de manera consciente, muchos de ellos abordan de algún modo este tema de la resistencia y de una resistencia hacia el poder, sobre todo, ¿no? Cuando se hablaba, yo digamos, pensando un poco en el tema de la mesa, me venía a la mente justamente el primer libro que publicamos, que fue El crepúsculo de la cultura americana de Morris Berman, en donde precisamente ese autor hace una crítica muy severa de la sociedad estadounidense, ¿no? Y es una manera de resistirse a eso justamente. Y él habla en ese libro precisamente de una cosa que llama la opción monástica, ¿no? Compara digamos, el declive del imperio estadounidense con el declive del imperio romano, y propone, digamos, como una salida a eso, esto que él llama la opción monástica, comparándolo un poco con los primeros monjes cristianos que copiaban, digamos, toda la literatura clásica, ¿no? Y Aristóteles y las tragedias y demás, y lo resalta justamente como eso, ¿no? Como una especie de asidero en medio de una sociedad completamente erosionada, pues que ha llegado al grado de ser gobernada por un personaje como Donald Trump, del que pues todos hemos oído hablar. Entonces, bueno, pensando un poco en esa opción monástica, yo creo que, repito, todos estos esfuerzos que se han hecho desde la edición independiente y todos estos proyectos que han surgido, pues tienen un poco esa, de manera inconsciente seguramente, o quizás algunos de manera muy consciente también, pero creo que tienen un poco esa intención, ¿no? Como esta idea de preservar o de promover o de dar a conocer el pensamiento, la creación literaria, en fin, todo lo que nos ofrecen, digamos, todos estos proyectos editoriales nuevos, ¿no? Y creo que Sexto Piso, en nuestro caso sí, sin conciencia y sin una intención directa desde un principio, creo que Sexto Piso forma parte un poco de esa corriente de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora lo dejaría por aquí, pero eso, creo que se trata justamente de proyectos e iniciativas que tienen precisamente la intención de resistir y desde luego pues de resistir al poder, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo hasta ahora. Buenas tardes, gracias a la Furia del Libro, a Galo por invitarme, gracias a ustedes por su presencia. Yo solo añadiría que yo no veo contradicción, no creo que sean términos excluyentes, lo nacional, lo regional y lo universal, es decir que un escritor, en el sentido de la literatura, digo, un escritor siempre va a tratar de lo que, o más o menos siempre tratará de lo que le rodea, de lo que ve, de lo que conoce o de lo que imagina. Y los temas son universales, pero la aplicación de los temas siempre será de alguna manera local, nacional.
Y con la lengua es igual, la lengua viene de una raíz universal, pero tiene su aplicación local, y la lengua es el instrumento de trabajo del escritor, y como la lengua es el instrumento de trabajo del escritor, es con la lengua con la que el escritor se faja, se pelea, para lograr un lenguaje que sea de acuerdo a sus necesidades, más allá de que el escritor esté pensando en un público preciso, o esté pensando en un editor, o esté pensando en nadie, ¿no? Sino nada más contando la historia que tiene que contar. Pero la universalidad se puede conseguir con un lenguaje donde haya expresiones, donde haya una musicalidad, donde haya un tipo de acento nacional, ¿no? Bueno, tu novela, La temporada de huracanes, para mí es un ejemplo de ello, pues, es decir, que no es un trabajo antropológico que tenga la lengua de Veracruz, no es un trabajo de creación literaria que usa ciertas cosas y cierto tono, cierto ritmo, cierta sintaxis de cómo se habla en la zona rural mexicana, pero no es eso, ¿verdad? Si no sería antropología pura, ¿verdad? Sería... Y ninguno de nosotros creo que se propone eso, se propone crear con el lenguaje. Entonces el lenguaje se convierte en universal en la medida en que tu visión es más universal, y en la medida en que tienes conciencia del instrumento con el que estás trabajando. Por supuesto, si no tienes conciencia del instrumento con el que estás trabajando, te vas a quedar en lo local, no vas a poder trascender. ¿Por qué? Porque vas a considerar que eso es todo lo que existe, ¿verdad? Entonces es como, yo creo que uno de los grandes desafíos entre lo local, lo nacional, en términos de lenguaje básicamente, y lo regional o el castellano en general, es cómo insertar precisamente ese espíritu nacional en una lengua castellana que se entienda, sin hacerlo para agradar a paladares reaccionarios, como el que hizo el comentario sobre tu libro. Es decir, que ese es el reto. Es decir, que una novela se pueda leer en España o en Argentina o en Cuba, no porque trata de quedar bien con un castellano estándar, no, eso es literatura de aeropuertos, creo yo, sino porque logra meter en el lenguaje el espíritu nacional y universalizarlo. Es mi punto de vista. Sí, les quería preguntar también se me ocurre un poco pensando, leí una entrevista, Horacio, que te hicieron en El País, que la titularon con una cita tuya que dice: El Salvador es una herida a la que siempre vuelvo. Un poco a propósito de la novela de Moronga. Para los que no conocen la novela, es una novela protagonizada por un ex guerrillero, ¿verdad? Y un profesor centroamericano, a quienes los une la incapacidad de adaptarse a su nueva vida en los Estados Unidos. O sea, tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo ven lo de la resistencia? Hay una resistencia cultural que igual es como un poco no carente de esfuerzo, pero como una obligación a la que uno no tiene posibilidad de rebatirla, sino que es una cosa a la que uno está aferrado por razones íntimas, personales, y que la literatura un poco también, o sea, no es que uno esté esclavizado al tema, pero también no es una resistencia impuesta como, bueno, yo como racionalmente, sino que también es una cosa que se lleva, o sea, ¿de qué voy a hablar? Eso mismo que decías tú, si es el fantasma que me persigue. Tú también leí en una entrevista tuya que decías algo un poco similar. Me gustaría que ahondaran en esto, y tú también, Felipe, de esto de lo que uno no puede evitar escribir, de esa resistencia cultural, que finalmente muchos también que hemos vivido en países latinoamericanos que han pasado por situaciones de violencia extrema, qué sé yo, dictaduras, o bueno, tus libros hablan mucho de eso de una manera súper explícita, de la violencia en Veracruz, y también, bueno, todos, el tuyo también, deberían todos aquí leer por lo menos un par de libros de estos. Bueno, después pueden contar en qué están, en qué editorial y todo. Pero la pregunta ahora un poco es referirse a eso, a esa resistencia cultural que se da porque no puedo escribir sino de esto que me marcó, ¿verdad? De esta herida que me produjo haber crecido en un país violento, hablar de la manera que hablo, todo eso.
digamos que hay varios niveles en eso. Yo escribo de eso porque es lo que me sucedió, es lo que me causa la necesidad expresiva para escribirlo. Siento que el término de resistencia cultural es mucho más amplio, es mucho más grueso y es lleno de contradicciones, porque vivimos en un mundo muy complejo, muy contradictorio. Tú puedes hablar de la resistencia cultural de los centroamericanos después de 10 años de guerra civil contra tropas siempre apoyadas por Estados Unidos, y tienes 30 años después que las caravanas de centroamericanos van para Estados Unidos, ¿no? Entonces tú dices, yo durante 10, 12 años de mi vida, pues de alguna manera estuve involucrado en votar a ese ejército que dominó la vida nacional por 60 años y vivo en Estados Unidos, y tengo 11 años de vivir en Estados Unidos. Entonces los seres humanos y las sociedades somos complejas, contradictorias sobre todo. Así es que la literatura, en ese sentido, juega un papel lleno de complejidades también, no es blanco y negro, ¿no? Yo creo que una cosa es la resistencia cultural en general de lo latinoamericano ante lo estadounidense, y otra cosa es el ámbito del lenguaje, digamos, que es el ámbito que nos compete más como escritores. El ámbito más grande, estás ante el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, que tiene una sofisticación militar y económica capaz de destruir lo que sea, y ante lo cual los nichos de resistencia son bien difíciles, ¿no? Sobre todo que tienen toda la punta tecnológica, y en eso vivimos, ¿no? Es decir, eso es controlado por ellos, es decir, es esos 5 grupos, Amazon, Google, entonces el tema de la resistencia cultural a mí me rebasa bastante, me explico, porque es que generacionalmente también tiene matices. No es lo mismo la generación mía, que tenemos entre 58 y 65 años, entre 50 y 70 años, que la generación que tiene entre 20 y 40 años. ¿Cómo ven el fenómeno, ¿no? Entonces ahí se complejiza todo. Ahora, con el lenguaje, yo sí tengo una cosa muy precisa. Y la cosa muy precisa es que es evidente cómo hay, digamos, un ataque bruto contra el castellano, contra el español, por parte de los sectores más retrógrados de las administraciones de Estados Unidos, pues ahora que Trump prohibió hasta los sitios en español, pero el mercado es más fuerte, es decir, es un país que tiene a Dios en el papel billete, entonces el mercado es más fuerte que cualquier cosa. Entonces tú sigues yendo a los aeropuertos y te dan las indicaciones en español, y tú vas, y la gente habla español porque se vende, porque es un mercado, ¿no? Pero de cualquier manera hay una ofensiva a ese nivel. Pero hay una ofensiva más fina que nos compete a los escritores, porque es muy llena de matices y de contradicciones. Es decir, hasta dónde la ideología liberal estadounidense, que cree que cambiando el lenguaje se cambia la realidad, nos ha contaminado. Es decir, el lenguaje no es cambiar la realidad, ¿verdad? Adoptar un lenguaje políticamente correcto no significa que vamos a tener una realidad correcta, ¿verdad? Y eso para mí es uno de los desafíos más complicados, porque las causas que están atrás de eso son causas muy válidas, pero en el ámbito del lenguaje es bien complicado. En el ámbito del lenguaje es muy complicado porque, es decir, pongo un ejemplo burdo, pues, es decir, uno no puede decir negro en Estados Unidos, tiene que decir afroamericano, pero a mí en mi casa me dicen negro, con cariño, porque soy el más oscuro de la familia. Entonces, eso es un cambio cultural tremendo, ¿no? ¿Yo por qué no puedo? Mi generación no puede, yo no puedo decir afroamericano, me cuesta mucho, es muy complicado. Claro, en cosas oficiales y formales sí lo tengo que hacer, pero en la vida cotidiana es muy difícil. Pero eso no cambia que se siga matando a los negros cada vez que un policía detiene una patrulla, o que se les siga reprimiendo, o que siga habiendo todo un sistema. Cambias el lenguaje y crees que cambiando el lenguaje vas a cambiar la realidad. Hay que tener cuidado, creo yo, porque esas son de las cosas más sofisticadas que entran en el lenguaje, ¿no? Es decir, y al mismo tiempo es vehículo para buenas causas, como la causa de la inclusión de todas las minorías, de todas las cosas, pero, es decir, si no queremos que las palabras tengan género, hablemos en inglés. Es tan sencillo como eso. No podemos violentar el castellano a ese nivel.
Si no queremos que las palabras tengan género, hablemos en inglés. The table. The table es no la mesa, ni el meso. Es the table, lo explico. Entonces, para mí es una de las cosas que más me están perturbando en el largo plazo de la lengua castellana. ¿Cómo está influyendo? ¿Por qué? Porque las lenguas nórdicas y el inglés no tienen género. El alemán tiene género y nos está peleando como nosotros estamos peleando con eso. Entonces creo que hay un terreno muy específico y que se mezcla por la política, pero no tengo yo fórmulas cómo lograr todo lo de la inclusión y al mismo tiempo sostener eso es resistencia para mí, sostener la especificidad del castellano. No se le puede quitar el género. Se puede invitar otro género si quieres para hablarlo, pero es muy complicado. Es un terreno muy complejo, no quiero entrar en ello, pero la cosa es muy grave, creo yo, para las nuevas generaciones. Es decir, que la cosa es tremenda. No hay un pensamiento crítico en términos de diferenciarse de la cultura norteamericana en el sentido del éxito, en el sentido del espectáculo, en el sentido de la instantaneidad, que todos los resultados se quieren instantáneos, ¿verdad? No soy muy optimista. O sea, ¿sientes que hay una resistencia cultural un poco cosmética, como de ciertas cosas por arriba, pero manteniendo mucho de lo... No, yo lo que creo es que sí hay una resistencia cultural, pero es muy pequeña de cara a la dimensión de la ofensiva anglosajona, puritana, protestante, ¿no? Es decir, es muy difícil, pues la cultura de la prohibición de Estados Unidos se ha impuesto en todos lados. La cultura, hay un montón de elementos culturales que se imponen, pues, y que allá uno lo siente normal, pero cuando vienes aquí es como un poco extraño en Latinoamérica, ¿no? Que sientes que se están repitiendo patrones, ¿no? Ya. Sí, bueno, creo que sí es como muy complicado y además tienes razón, sí varía de generación en generación, ¿no? Yo nací en el 82, prácticamente todo lo que consumía era gringo, ¿no? Digo, viviendo en México, la música, se escucha por todas partes, las películas, tú vas al cine y están subtituladas, porque pues a muchos nos gusta escuchar las cosas en idioma original y nada más tal vez leer los subtítulos. La televisión, los modelos, o sea, como de representación de adolescentes. Fue una generación que todavía se crió viendo MTV, cuando en MTV pasaban videos de música y no nada más reality shows de reggaetoneros. Digo, ahora creo que MTV es más latino que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en el tema de esta charla, yo decía... Está bien, híjoles, o sea, en México es bien complicado porque tenemos esta relación muy extraña con el vecino del norte, que es de admiración hacia muchísimas cosas y al mismo tiempo también deplorar muchísimas otras. Es realmente muy complicado, es como la relación con un hermano mayor al que detestas, al mismo tiempo quieres copiar todo lo que hace. El vecino que tenía el PlayStation, todas las cosas. Claro, bueno, no sé, hay un poema padrísimo de Frank Baez, dominicano, que se llama Milky Way. Entonces el poema habla de que cuando él era niño, su papá iba mucho de viaje y le traía Milky Ways, estos chocolates, ¿no? Y que era lo máximo, ¿no? Y bueno, en México pasaba lo mismo. Antes, durante mucho tiempo, toda la industria chocolatera era nacional. Entonces comprar cosas importadas, comprar jeans Levi's, comprar tenis Nike, era carísimo, o solo se podía hacer si alguien los traía de contrabando, ¿no? Entonces se ve toda una industria de la fayuca. Pero la gente pagaba dinerales por tener una marca americana. Al mismo tiempo pensar y decir, no, pinches gringos, son malos con nosotros. Entonces hay esta relación siempre contradictoria. Y en el ámbito de la literatura, la primera novela que yo leí fue de un americano, fue de un estadounidense, fue de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Y muchísimos escritores que yo leí para formarme fueron estadounidenses, ¿no? Que, bueno, a mi entender es de la mejor literatura del mundo, al menos en el siglo XX. Entonces es como muy extraño tener que conciliar. Y me acuerdo que en la adolescencia habré encontrado para leer al Pato Donald, ¿no? de Herman Mantelar, y haberme dado cuenta así de, no, pero estamos todos colonializados, ¿no? Y haber empezado en la universidad a leer muchísimo acerca de cómo es que
el imperio nos está, con sus tentáculos culturalizadores, ahí nos está Pero igual manipulando. pillaba en la tele Jurassic Park. Claro, o sea, pero yo quería ver MacGyver, fascinada. ¿no? O sea, y quería ver, o sea, en fin, sí, creo que es para nosotros, nacidos en los 70s, 80s, es una relación muy complicada la que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, no sé, también, por ejemplo, de los escritores que más leí en mi adolescencia fue Stephen King. Y Stephen King es el más gringo de los gringos, ¿no? O sea, él habla de todo sucede en pueblos gringos, con historias súper gringas y todo es... Y sin embargo yo lo disfrutaba mucho y no sé, de alguna manera uno acaba... No sé si hay una resistencia como tal, ¿no? Es decir, ahora que fui a Nueva York, cuando uno habla español se siente parte de un club selecto, ¿no? Es decir, hay muchísima gente. Tú puedes ir a Nueva York y no tener que hablar inglés jamás, en ningún momento, ¿no? Puedes ir a Chicago y no tener que hablar inglés, ¿no? Puedes hablar español todo el tiempo, ¿no? Hay una comunidad latina muy grande. Pero a lo mejor si te vas a Iowa, ahí sí la cosa cambia muchísimo. Pero no te confíes porque te pueden sorprender diciendo barbaridades de la barra y el tipo entiende. Y el tipo entiende todo lo que dices, sí. Es decir, creo que esto forma parte también de vivir en este mundo hoy en día, ¿no? De tomar estas, o sea, supongo que debió haber sido lo mismo para, pienso en una persona siria creciendo en un mundo invadido por los romanos, o sea, es decir, es el mundo en el que vivimos, ¿no? Y tenemos que conciliar estas influencias y estas imposiciones y de alguna manera llegar a lo que uno quiere. Yo sigo admirando muchísimo todavía, muchísimos productos culturales gringos, las series, ¿no? Ahora estoy escribiendo una serie para Netflix. Mi jefe es gringo. La serie habla de un tema de violencia basado en un caso real de algo que sucedió en el norte de México y la serie se está escribiendo en inglés, pero se va a filmar en español. Entonces mi trabajo consiste en que los diálogos que mi jefe gringo piensa en términos gringos pues suenen como que los dice alguien del norte de México. Y entonces yo me tomo este trabajo con mucha responsabilidad porque realmente quiero, es decir, me preocupo porque la gente en México, por ejemplo, no dice coche, dice carro en el norte, ¿no? Y no dicen para la cerveza, no dicen chela, dicen cheve. Entonces a mí sí me preocupa que esas cositas estén como muy, muy bien definidas. Esa es mi chamba, ¿no? Ese es mi trabajo. Sobre todo lo que contaba... No sé si es resistencia, pero es algo uno puede hacer en este espacio que el capitalismo te deja y ahí es donde puedes meter la cuñita con el lenguaje. Qué horror que en 5 minutos yo quería comentarles que Chile está lleno de otakus porque nos bombardearon en la tele abierta esa teleserie chilena, años viéndola, o sea, todos hacíamos así como gestos japoneses, los supercampeones, entonces, obvio. Dragon Ball, sí, claro. Sí, todos tenemos 40 años y seguimos siendo otaku. No sé si quieres agregar algo, Felipe, sobre esto, de repente sobre tu propia obra o también sobre lo que hacen con Sexto Piso en cuanto a como, porque ustedes también publican un montón de textos que no son en español ni que son... ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cuál es el criterio de porcentajes, cantidades, más bien intuitivo? Cada cierta cantidad de autores como de renombre o internacionales van sacando 1 o 2 como nuevas promesas mexicanas. ¿Cómo lo llevan con eso? Pues no, es más una cuestión intuitiva, pero o sea, lo que sí hemos tenido es como muchos problemas con el tema del lenguaje, porque como les dije, hemos hecho muchas traducciones y entonces algunas de ellas las han hecho traductores españoles, por lo que les comentaba hace rato, ¿no? Porque para un lector mexicano ciertamente es más fácil leer una traducción española que para un español leer una traducción mexicana, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso es el imperio del capital y del mercado, ¿no? Que te va obligando a hacer las cosas de cierta manera. Y eso nos ha generado a nosotros muchos problemas con los lectores mexicanos, ¿no? O sea, más de uno se ha quejado y ha dicho, oye, pero ¿cómo? Si son una editorial mexicana, están publicando esas traducciones, ¿no? Y tienen toda la razón, evidentemente. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es, sobre todo en los libros de narrativa y en aquellos casos en donde los libros tienen mucha jerga, ¿no? Mucho lenguaje coloquial, pues hacemos 2 ediciones, ¿no? Una para España y otra para México y América Latina, digamos. De todas maneras, en todos los casos tratamos de hacer como traducciones lo más neutras posibles, pero pues eso
no en todos los casos es viable, pero bueno, pues es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar y es quizás otra forma como de colonialismo cultural, ¿no? Que viene de muchos siglos atrás y que nosotros, bueno, pues inmersos en eso, pues tenemos que encontrar ahí como soluciones y no, o sea, la selección de autores y de títulos pues es más, como te decía, de manera intuitiva, ¿no? No vamos poniendo cupos ni nada. Más bien tratamos, y es lo que hemos tratado siempre, como de publicar las cosas que nos gustan y sobre todo las cosas que creo que creemos relevantes, digamos, para el momento en el que estamos, ¿no? Yo, pensando nuevamente en este tema como de la resistencia, creo que dentro de las propias tradiciones literarias se van generando, digamos, estas fuentes de la resistencia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso nuestro, pienso en un autor como William Gaddis, ¿no? que es un escritor fabuloso que de algún modo pues, logra en sus obras desmontar, digamos, los principales pilares del sistema norteamericano. Y a raíz de eso, pues es que desde nuestra perspectiva se puede ir generando, digamos, como una conciencia y una resistencia mayor en ese sentido, pero ciertamente, pues es como, pues es muy complicado, ¿no? Resistirte al sistema y a un imperio de ese tamaño, ¿no? Sí, yo no sé si va a haber una mesa sobre traducción, estaría bueno hacer una sobre ese tema, aunque sea en el patio, porque ya sé que da para largo. Sí, ¿Quería sí, agregar totalmente. algo antes que...? Sí, no, ¿Sí? bueno, creo que la mesa debió haberse llamado más bien como ¿cómo hacemos para no volvernos gachupines, en realidad? ¿Qué es gachupín? Bueno, sí decimos en México a los españoles. Es que la cosa, yo siento que el verdadero peligro no es español contra inglés, sino una idea equivocada de lo que es el español correcto, ¿no? Sí, totalmente. Que hablan un número minúsculo de personas contra el español que hablamos los diferentes españoles que hablamos en América Latina, ¿no? Sí, pero nosotros nos reclamamos con el No, yo sé, no, estaba solo bromeando. La cosa es justamente eso que mencionas, ¿no? O sea, cómo es tan poderosa la idea del español correcto, ¿no? Del español, es decir, el español peninsular, que incluso hay que sacar 2 traducciones, cuando nosotros perfectamente podemos leer la variedad hispánica, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Y sí, yo siento que es, en cuanto a resistencia, ahí sí es donde nosotros, los latinoamericanos, tenemos, no es contra los productos estadounidenses, culturales estadounidenses, sino más bien creo que tiene que ver contra esta idea del español correcto o del español adecuado, que desdeña, por ejemplo, el voceo, que desdeña un montón de usos, de palabras que son de uso común. Es decir, tú puedes buscar muchísimas palabras en el diccionario y no existen y las usamos todos los días en México, en Chile, en Argentina. Y sin embargo... Ay, sí, no. estuve en México recién y había una congestión vehicular. Nosotros decimos taco a eso. Taco. Entonces yo estaba todo el rato echando mierda así como, ¿qué taco? ¿Qué es este taco? Pues ¿qué taco, señorita? Como todo pucha, se nos acaba el tiempo, podemos quedarnos que la otra mesa... Chao. Venga. Adiós. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Qué tímidos. El chileno es tímido. Bueno, van a estar acá varios días, tienen más conversatorios y sus libros en qué están, los podemos encontrar, qué editorial. Están acá. ¿Con qué editorial? Random House. Pero no están acá, sí, también. No, pero no están acá en la Feria Furia. Espero poder también tener algo en editoriales independientes, creo que es algo importante. Weathers tiene... No lo vi. Pregunten, sí. A lo mejor está por ahí. Sí, bueno. Y bueno, Sexto Piso, pues ahí están. Sí, nosotros estamos aquí, tenemos una pequeña sí, pues exhibición Sexto aquí Piso en la parte de arriba. Se tienen que ir derechito a esa editorial. ¿Alguno tiene algo más que agregar sobre la pregunta inicial? ¿Cómo podemos no volvernos tan gringos? En 2 palabras. Yankee go home. ¿Quién quiere ser gringo? Ni los gringos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. ¿Qué ahora viene otro diálogo?
que no me acuerdo cuál es. Pero viene otra actividad aquí mismo por si se quieren quedar. Gracias a...